qué mejor manera de poder conmemorar el Día Internacional de la No Violencia o el Día Internacional contra la Discriminación de la Mujer, que iniciar con este ciclo tan importante con una mujer espectacular que honra no solamente el género femenino, sino que honra al derecho y por supuesto al título que nos señala. Hoy vamos a comenzar con la doctora Milagro Betancourt. La doctora Milagro Betancourt que nos va a conversar de un tema sumamente interesante e importante denominado la Organización Democrática del Estado. Y ustedes se preguntarán quién es Milagro Betancourt. La doctora Milagro Betancourt es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, es lista oficial lista oficial de los conciliadores y arbitrados de CEDAW. Al mismo tiempo es articulista, docente universitaria y por supuesto es conferencista. Es un referente a nivel constitucional y nos sentimos complacidos desde el Instituto Oscar Cambre Núñez, nos sentimos complacidos desde la Universidad Bicentenaria de Aragua y por supuesto desde el Bloque Constitucional Democrático de darle la bienvenida a este primer encuentro a la doctora Milagro, quien va a iniciar cuando ella considere, teniendo 25 minutos para su conversación. Doctora Milagro. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María, por esa amable bienvenida. Pues sí, aquí estamos, iniciando hoy estos encuentros tan maravillosos que por eh, alianza que hemos hecho con la Universidad Bicentenaria de Aragua y el Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra, vamos a comenzar a hacer este ciclo de encuentros sobre el Estado y democracia, derechos y garantías constitucionales y ciudadanas y los valores democráticos. Como efectivamente Recording in progress. señaló, me corresponde iniciar este ciclo con la presentación titulada Organización del Estado Democrático. Y para ello yo me voy a referir a tres asuntos puntuales que tienen que ver precisamente con este tema y que están estrechamente vinculados unos con otros. En primer lugar, cómo está organizado el Estado venezolano conforme a la Constitución y el rol clave de los ciudadanos en esta organización. En segundo lugar, la transparencia en la gestión pública y finalmente la lucha contra la corrupción. Para referirme al primer punto, quiero empezar por algo muy simple que todos conocemos, pero que hoy en día se ha ido un poco desdibujando, que es la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado, como lo define el derecho internacional, es la entidad que se compone de un territorio determinado, una población permanente y un gobierno, es decir, un poder político organizado. Entonces, el gobierno es una parte del Estado, pero no es igual al Estado. Y eso es importante tenerlo en mente por lo que vamos a hablar un poquito más adelante. El Estado venezolano, como todos sabemos, y desde 1811, ha asumido la forma de gobierno republicana. Y así no solamente aparece en la denominación de nuestro Estado, sino en todas las constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana. Y fíjense ustedes que estas dos entidades, el Estado y el gobierno, conforme a la Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deben tener naturaleza democrática y están fundamentados en valores superiores y principios republicanos vinculados a la democracia. Así pues, el artículo 2 de la Constitución dispone que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Si nosotros revisamos un instrumento internacional muy reconocido como es la Carta Democrática Interamericana, nosotros vamos a ver que en los artículos 3 y 4, donde están los elementos y los componentes esenciales de la democracia, vamos a encontrar precisamente estos valores superiores y estos elementos que permiten definir lo que es una democracia. Por su parte, el artículo 6
de la Constitución establece que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el poder político constituido como parte del Estado, así como el gobierno de las entidades políticas que lo componen, es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandato revocable. Aquí me detengo un momentito para recordar que el modelo de democracia establecido en esta Constitución de 1999 está dirigido, como lo define el preámbulo de la Constitución, a crear una sociedad participativa y protagónica. Es decir, que la democracia venezolana, el modelo de democracia que hemos asumido, va más allá de la simple representatividad que de los ciudadanos tienen los funcionarios electos, que es la concepción de la democracia tradicional, denominada también democracia representativa. Estas dos características novedosas de participación y protagonismo han estado muy vigentes, digamos, en la teoría, en el discurso, pero lamentablemente no se han traducido en la práctica en efectos concretos. Sería muy largo poder conversar en detalle sobre esto, no, nos extenderíamos mucho más de los 25 minutos, pero creo que todos estamos conscientes de esta realidad. Si me voy entonces a la estructura del Estado, a que ha sido concebida y establecida por esta Constitución, la misma está basada en la distribución vertical del poder público, en nacional, estatal y municipal, colocados, cito textual, en ese orden según su cercanía con el ciudadano, sujeto protagónico de este modelo de democracia participativa, así como, tal como lo acota la misma exposición de motivos de la Constitución. Esta estructura es concebida aparentemente como consistente con el nuevo modelo de democracia, esta participativa y protagónica, y en ese sentido al poder público nacional se han agregado a la tradicional división en tres ramas, ejecutivo, legislativo y judicial, coincidentes con el ejercicio de la autoridad en las tres actividades fundamentales del Estado, otras dos ramas o unidades adicionales, la electoral y la ciudadana, concebidas como poderes autónomos e independientes. Sin embargo, la experiencia en los 25 años de vigencia de la Constitución es que estas dos ramas han resultado más bien una extensión del poder ejecutivo que entidades con desempeño y autonomía propia. Tal vez hubiera sido preferible mantener pues, la tradicional división en los tres poderes que todos hemos conocido a lo largo de la historia y de la existencia del Estado moderno. Ahora bien, concebido este Estado venezolano como un Estado democrático, está basado en unos valores superiores que le dan su fundamento, pero centra sus fines esenciales en lo siguiente: en la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, en el ejercicio democrático de la voluntad popular, en la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Todo eso se traduce en que la persona humana, el individuo, el ciudadano, viene a ser el centro de la Constitución, el protagonista de la vida pública, el ente a quien el Estado está a su servicio, y no como vemos en la práctica, que pareciera que somos nosotros los ciudadanos quienes debemos estar en servicio del Estado. Esa es la verdadera concepción del Estado venezolano. Un Estado al servicio del ciudadano para garantizar, no solamente para defender y promover su dignidad como persona, sino para garantizar todos sus derechos. Es por ello que en un ámbito de democracia participativa y protagónica, el cumplimiento de estos fines del Estado está íntimamente vinculado a la posibilidad de que el ciudadano participe. Posibilidad esta que está consagrada como un derecho en el artículo 62 de la Constitución, que indica
que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos. Aquí le damos un espaldarazo a la democracia representativa. Y continúa señalando que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantiza su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad, seguimos con el protagonismo, generar las condiciones necesarias para garantizar las condiciones más favorables para su práctica. Pero lo interesante de esto es que, así como la participación ciudadana está establecida y consagrada en la Constitución como un derecho, también lo está como un deber, porque si no, no habría el equilibrio necesario para que tuviéramos esta participación y este protagonismo. Y así el artículo 132 nos dice que toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Es claro entonces que el ciudadano puede y debe ser parte de la conducción de la actividad del Estado y de la toma de decisiones que se hacen a través del gobierno como poder político constituido del Estado. Este derecho y este deber de la participación de los ciudadanos en la conducción de la gestión pública y de la toma de decisiones, nos lleva al segundo asunto que yo quería tratar, que es el tema de la transparencia en la gestión pública. Y precisamente en este ámbito participativo y protagónico, entonces la Constitución coloca a la administración pública textualmente, como lo dice el artículo 141, al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esto se traduce en la obligación del Estado de garantizar la transparencia de las actividades gubernamentales y de que sus funcionarios rindan cuentas por sus actuaciones. Yo quisiera comentar en relación con la rendición de cuentas que usualmente uno vincula la rendición de cuentas al manejo del dinero y la rendición de cuentas va mucho más allá. La rendición de cuentas tiene que ver con el mantener una conducta ética en el ejercicio de sus funciones, en responder a los ciudadanos en relación a cómo actúo yo como funcionario público, cómo cumplo mis funciones, cómo atiendo yo a mis deberes o mis obligaciones, maneje o no maneje dinero en el cargo que se ocupa. Pero también creo que la rendición de cuentas debe ir un poco más allá y debe pedirse dentro de la sociedad civil a las distintas instituciones y entidades en las que nos manejamos a diario dentro de la sociedad civil, porque no necesariamente, o sea, cada institución, cada entidad particular con la cual nosotros tenemos relaciones en la sociedad civil y en nuestra vida cotidiana, cada una de esas entidades, instituciones, corporaciones, compañías, deben mantener una conducta ética que les permita rendir cuenta cuando realizan su función. Yo me voy a permitir aquí poner un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano, que he utilizado en otras ponencias o en otras intervenciones
particularmente cuando ha habido público que tiene que ver con padres y representantes y adolescentes. Y yo les explicaba, o les decía, les ponía como ejemplo, les he puesto como ejemplo, que un estudiante, cuando cumple con sus obligaciones y cuando tiene un instrumento que se llama la boleta de calificaciones. Y esa boleta de calificaciones es el instrumento para rendir cuenta ante sus padres y ante el instituto educativo de cómo se ha desempeñado. Y por eso yo traigo a colación este ejemplo, porque creo que nos hemos acostumbrado a que la rendición de cuentas tiene solamente que ver con el dinero o con el uso o con la administración de dinero y no necesariamente es así. Y que la transparencia y la rendición de cuentas tiene que estar presente en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Pero volviendo al tema constitucional, para que esta transparencia en la función pública se lleve adelante sobre la base de los principios a los cuales me referí: participación, celeridad, eficacia, eficiencia, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, el Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos el acceso a la información pública para poder saber efectivamente qué es lo que están haciendo. Y así pues, el artículo 143 de la Constitución dispone que todos los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por parte de la administración pública, entre otras cosas, sobre el estado de las actuaciones, porque el artículo es muy largo y no quiero cansarlos con eso, pero debe informarle sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados los particulares y que estos puedan conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Y concluye el artículo con algo muy interesante, y es que hay una prohibición expresa a los funcionarios de censurar cualquier información sobre los asuntos que estén bajo su responsabilidad. Entonces, esa obligación del acceso a la información viene aparejada con el derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solamente de acceder, sino a que nos rindan cuentas, porque el Estado y el gobierno, a través de la administración pública, están al servicio del Estado. Quisiera comentar que este tema, este asunto de la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad en el ejercicio de las funciones, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, constituyen uno de los componentes esenciales de la democracia, tal como lo referí antes y que está establecido en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por Venezuela. Ahora bien, es claro que la ausencia de transparencia, cuando no hay rendición de cuentas, cuando no hay probidad, cuando no hay información, y cuando no hay sanción por precisamente actuar con ausencia de transparencia y con ausencia de probidad, esto deriva o forma parte de las causas fundamentales para la corrupción. Y con esto paso entonces al tercer punto, que es el tema de la corrupción y cómo luchamos contra la corrupción. La corrupción ha sido definida de manera general como aquellos actos que transgreden normas legales y principios éticos. Puede darse en cualquier contexto, siendo el más visible de ellos el vinculado a la función pública. Se refiere este tipo de corrupción a esencialmente los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público para conseguir un beneficio o provecho ilegítimo. Quisiera yo citar aquí las palabras del exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, cuando señaló que la corrupción es una plaga insidiosa
que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho. Da pie a violaciones de los derechos humanos. Distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Fin de la cita. La corrupción es un flagelo que viene desde tiempos muy remotos y que usualmente, como lo vemos en esa definición muy general, ha estado siempre vinculada al tema de la gestión pública y la actuación de los funcionarios públicos. Pero lamentablemente en la actualidad, tanto en nuestro país como yo diría que en gran parte del planeta, de la comunidad internacional, los países, esta corrupción ha permeado a todos los sectores de la sociedad y de las instituciones. En nuestro caso, tristemente, impulsada y apoyada en la impunidad, donde incluso ha llegado hasta los órganos que toman las decisiones para sancionar y eso genera impunidad, lo cual trae consecuencias muy graves y nefastas de todo orden. La corrupción se muestra, y lo vemos a diario de manera pública, ante la mirada atónita de la sociedad que contempla, sobre todo en nuestro país, con estupor, preocupación y en algunos casos hasta resignación, la forma descarada y sin pudor en que los corruptos muestran el producto de sus acciones en la mayoría de las veces. Ahora, ¿con qué contamos? ¿Con qué cuenta el ciudadano para combatir la corrupción? Si partimos del texto constitucional, vemos que el artículo 271 establece la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público. Una decisión un poco ortodoxa desde el punto de vista del derecho penal y desde el derecho del penal internacional, porque la imprescriptibilidad está circunscrita fundamentalmente a los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, los crímenes internacionales. Bueno, pero que en el caso de esta constitución resulta un alivio para los venezolanos. Eso significa que no importa el tiempo que pase, que no importa décadas, años, lo que sea, es posible que se puedan enjuiciar a los presuntos responsables por los delitos contra el patrimonio público y por corrupción. Por su parte, el artículo 274 obliga a los órganos del Estado que ejercen el poder ciudadano, es decir, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, a prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa y velar por la buena gestión y la legalidad del uso del patrimonio público. Aparte de estos dos artículos, contamos con normativa nacional, como la ley contra la corrupción, algunas otras leyes vinculadas a eso. Hay montones de leyes ahorita que tienen que combaten la corrupción. No quisiera ir en mucho detalle, voy a mencionar por encima pues la ley contra la delincuencia transnacional organizada, la ley que hay contra el lavado de activos, entre otras, que lamentablemente también se han utilizado para criminalizar otros actos, pero bueno, tenemos esa. Pero también existen las normativas internacionales, los instrumentos internacionales que ha suscrito y ratificado Venezuela, como es la Convención Interamericana contra la Corrupción, por cierto, promovida por Venezuela y suscrita en Caracas en el año 1996, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es posterior, del año 2001, si no me equivoco, y que en definitiva pues son instrumentos que tienen mecanismos de cooperación y a los cuales se puede recurrir para poder combatir este flagelo. Yo quisiera concluir simplemente que para escapar de tales prácticas, en el caso de la corrupción, para poder lograr la transparencia, para que de verdad logremos que tanto el Estado como la administración pública estén al servicio del ciudadano, tenemos que
tenemos que asumir los ciudadanos que tenemos que ser los protagonistas del rescate de nuestra sociedad a través fundamentalmente del cumplimiento, más allá de nuestro derecho de participar, a través del cumplimiento de la obligación de participar en la gestión pública y de exigir que se rinda cuenta de lo que se está haciendo a través del deber que tenemos establecido en el artículo 62 de la Constitución antes mencionada. Considero que es fundamental e imprescindible concientizar a los ciudadanos de que la corrupción no se limita a los funcionarios públicos ni a la gestión del Estado, sino que lamentablemente hoy en día los individuos, los ciudadanos en la cotidianidad también se han visto o se ven en la necesidad de incurrir en las prácticas de corrupción al verse agobiados por faltas de respuesta en las instituciones, ausencia de procedimientos transparentes y opacidad en las informaciones. Es imperativo restaurar los valores de la democracia para lograr una mejor sociedad y la convivencia pacífica de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Excelente, doctora. Estoy aquí tomando nota de todo lo que está señalando. Una vez culminada la conversación, la disertación tan maravillosa de la doctora Milagro, vamos a abrir el ciclo de preguntas y está abierto el foro. Doctora Milagro, fíjense que de acuerdo a lo que ella conversó en el día de hoy, dándole la bienvenida a un participante desde Colombia que la saluda, por supuesto, abrazando y saludando a la doctora Cecilia Sosa, representante del bloque constitucional, y a todas estas personas maravillosas que se unen a este encuentro tan importante que realiza la Universidad Bicentenaria de Aragua junto con el Instituto de Altos Estudios Oscar Cámara Núñez y el bloque constitucional. De acuerdo a lo que usted está conversando en esa temática tan importante, usted comenzó algo primordial y que creo que debemos recordar todos, que no es lo mismo el Estado que el gobierno, que hay que entender que el gobierno forma parte del Estado. Si nosotros entendemos esa realidad que muchas veces pareciera ser simple, pero que nosotros la desvinculamos, entendiéramos que nosotros como ciudadanos somos parte del Estado y por ende estamos obligados a también a responder y a realizar actividades, pruebas en función de ese Estado, además de las exigencias de que lo van a señalar. Usted continúa, ¿verdad? Y señaló en su disertación cuando explicaba la diferencia y cuando hizo el señalamiento que me encantó de la Junta de Padres, que aun cuando no se refería, la importancia que tiene que ver cómo se une el principio de la rendición y de la transparencia, como muchas veces entendemos que tiene que ver con dinero. Entonces, si no existe un dinero de por medio o no lo vemos, creemos que no existen hechos de corrupción o que realmente el servidor público o la persona que pudiera estar incursa, persona natural, entre comillas, en un acto de corrupción también forma parte de ello. Y eso quiero, ¿verdad?, destacarlo porque me encantó de su conversación, porque ¿de qué sirve hablar de una forma de gobierno con postulados, como usted bien lo describió, del artículo 2 de la Carta Política Fundamental? ¿O de qué bien sirve hablar de algún tipo de elemento si no recordamos que la transparencia que nosotros debemos exigir como ciudadanos esa forma de gobierno como forma de Estado también tiene que nacer de nosotros? Es Claro. decir, mal podemos nosotros hablar de una corrupción cuando yo formo parte de la inducción a la corrupción porque sencillamente normalizo conducta justificándola en que sencillamente existe un desorden, un caos, como bien lo explicó usted. O sea, una cosa, yo no puedo pretender exigir algo si yo formo parte también de ese problema. Lo cual también quiero resaltar y destacar cuando usted explicó la forma como llegamos a la corrupción, esas palabras del vicepresidente, bueno, del presidente de la ONU en su momento, pero que también usted lo señaló de que hay normas y que llama la atención cómo Venezuela forma parte de una norma internacional que la firma, que es norma de nosotros, la Constitución, la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada, pero que también, más allá de toda la normativa, vuelve usted al inicio, todo parte de la ética, o sea, hay que volver otra vez a recordar lo que significa la ética, lo que significa el contexto de esa ética pública y sobre todo recordar la forma de nosotros involucrar. Yo siempre le digo a mis alumnos, y por eso le agradezco, ¿verdad?, su conversación en el día de hoy, que cuando nosotros nos sentamos en la capacidad de criticar
a una forma de gobierno o al Estado, porque yo digo no al Estado, a la forma de gobierno, nosotros somos Estado, nos miremos en el espejo y nos preguntemos qué he hecho yo por esa ciudadanía, qué he hecho yo para formar parte de ese Estado, de qué manera yo no soy cómplice o formo parte, ¿verdad?, de esos hechos de corrupción para yo poder exigir, porque yo también tengo que comenzar desde mi área para poder formar parte de lo que usted señala, esa cultura cívica y esa cultura ciudadana. Realmente me encantó, estaba anotando, por eso no le había abierto el micrófono. Aquí señala, ¿verdad?, la doctora Domitilia, dice, doctora Milagro, no existiendo separación de poder y en consecuencia independencia, ¿ante qué órgano nacional se puede denunciar la falta de transparencia o ausencia de rendición? ¿Cómo se puede asumir un rol protagónico por parte del ciudadano si hay algún tipo de persecución, hostigamiento de quien pueda pensar diferente? A ver, bueno, claro, todo esto lo tenemos que también ver en el contexto en el que estamos. Yo por eso, cuando comenté sobre que tenemos 5 poderes, pero que en realidad los dos estos adicionales terminaron siendo una rama, más bien una extensión del Poder Ejecutivo, es un poco para eh, reflejar lo que estamos viviendo. Eh, Lamentablemente ahorita no tenemos a dónde acudir, tristemente. Todavía tenemos los organismos internacionales que están allí, que aunque no, por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque el Estado, el gobierno diga que no somos parte, pues bueno, lamentablemente, aunque hayamos denunciado la carta de la OEA y todo, los particulares todavía pueden acudir ahí porque hay una norma constitucional que nos permite hacerlo. ¿Cómo podemos ser protagonistas? Bueno, un poco haciendo lo que estamos haciendo en el bloque constitucional, diciéndole a la gente cómo puede primero saber la diferencia, que el Estado es permanente y que el gobierno pasa. No importa si ya tenemos 25 años, a lo mejor son 26 o 27, pero no importa. Eso va a pasar en algún momento, pero el Estado permanece. Y nosotros creo que tenemos que empezar a concientizarnos a que todos tenemos derecho a esto, a pedir la rendición de cuentas. Eh, yo siempre digo que el derecho a protestar no nos los puede quitar nadie. Y cuando les digo protestar, protestar en cualquier circunstancia. Cuando el automercado no te quiere dar el vuelto y te dice que compres, que te regale un caramelo. Cuando tú llegas a un restaurante y entonces en vez de darte la cuenta te dan un papelito con el total porque, bueno, porque ellos no tienen máquina y, y bueno, pero esa es la cifra, pues, ya está. Y si la tienes que pagar y punto. Y bueno, pues no. Entonces, cuando el ciudadano comience, por eso yo hablé de que la rendición de cuentas no es nada más de la función pública. La rendición de cuentas es entre nosotros los particulares. Porque si yo voy al restaurante y el restaurante no le da la gana de darme la factura detallada, yo tengo todo el derecho de exigirla y pararme ahí, no pago hasta que no me des la detallada. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Cuando todos comencemos a decir, un momentico, yo soy el protagonista de esto. Allí, en este momento, tristemente, podemos denunciar a los particulares ante el gobierno y bueno, si el señal le cae, le cayó, pero al gobierno, lamentablemente, hay en este momento, y por eso yo comencé haciendo la separación, recordando la diferencia entre Estado y gobierno, porque es que en este momento hay una amalgama entre Estado, gobierno y partido, al mejor estilo de la Unión Soviética en su momento. Y tenemos los ciudadanos que empezar a entender que aquí hay una diferencia entre una cosa y la otra y que nosotros somos parte de este Estado, porque sin nosotros no existe. Así de simple. Qué importante lo que acaba de señalar con respecto que primero usted había indicado desde el inicio la realidad que se pudiera estar presentando, pero sin nosotros el Estado no es nada. O sea, No, qué no importante es existe. rescatarlo. O sea, Claro, para poder nosotros asumir nuestra postura sin caer en
ante tanta incertidumbre, caos, sino que saber que nosotros somos el Estado, o sea, no es Correcto. una particularidad solamente de ellos. Continúan las personas y señalan, excelente disertación. No, la doctora Cecilia señala que es importante recordar las normas que rigen todos en Venezuela, como es la Constitución. Solo así podremos hablar de lo que nos falta en el país, haciendo más énfasis en que no solo es cuestionar conducta, sino que como ciudadanos tenemos la carga de contrastar la realidad con la norma que nos une a todos, como es la Constitución de la República. Avanzaremos si nos empoderamos como todos como ciudadanos. Eso señala, ¿verdad?, la doctora Cecilia, reforzando lo que usted acaba de manifestar. El licenciado Nilsson, que nos acompañará mañana también en el encuentro, señala excelente conferencia para acrecentar la cultura ciudadana de los venezolanos. Abrazo para usted, doctora Milagros Betancourt. Gracias. El doctor Guillermo señala, doctora Milagro, felicitaciones por su ponencia. Quisiera su opinión en relación a la habilitación de los jueces de paz en el sistema judicial venezolano, ya que tenemos un estado donde no hay información, ausencia de probidad y donde la impunidad se va a trasladar o se ha trasladado a nivel comunitario. Es poco lo que le pueda decir, doctor Guillermo Rangel, porque lamentablemente una de las prácticas, más allá de las prácticas de corrupción, una de las prácticas más utilizadas en este momento por el Poder Judicial es la judicialización de la disidencia o de cualquier, y yo creo que por ahí van, como dicen coloquialmente, por ahí van los tiros. Ellos simplemente han utilizado la figura del juez de paz que está prevista en la Constitución eh, para insertarla dentro de lo que llaman el Estado comunal y las comunas y todo esto, y que les permita de alguna manera ejercer control sobre eso. Ahora, allí los ciudadanos tendrán que también pararse firmes y decir, un momentico, bueno, sí, chévere, tenemos una justicia de paz, pero esto también tiene que tener una regla de cómo funciona para que podamos eh, hacerlo efectivo. Yo personalmente creo que eso será para un objetivo fundamental en los próximos meses y después desaparecerá como va desapareciendo todo aquí cuando ya no es útil. Esa sería la respuesta que yo le daría. Excelente respuesta. Continúa, por supuesto, el público que la ha escuchado de cerca cada una de las disertaciones, señala la doctora Cecilia. Felicitaciones para la doctora Betancourt. Cómo conocer la norma y la realidad es una forma de poder avanzar. La doctora Domitilia le señala, gracias por su respuesta, doctora. Excelente disertación. El doctor Guillermo le dice, gracias por su respuesta. Realmente ha sido una conversación no con respecto, o sea, ligera, no por el tema, sino ligera en el sentido de cómo temas que son tan complejos, que son tan transversales, que tienen que ver directamente con el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho internacional, como usted lo señala, el derecho penal y todas las ramas del derecho nos permiten entender una realidad no solamente de un país, sino una realidad mundial, de cómo debemos enfrentarlo, cómo debemos encararlo y que definitivamente el conocimiento de las normas jurídicas es importante, pero también es importante reconocernos a nosotros como ciudadanos, empoderarnos de esa normativa para poder comenzar a aprender a vivir con cultura de paz, como es lo que se pretende frente a ello. Hernando José le señala, considero que en muchas partes del mundo, como acá en Latinoamérica, los ciudadanos estamos dormidos viviendo pesadillas colectivas, olvidando que somos el Estado, tal como somos un poder que debe despertarse con cualquier tipo de política, a despertar. Solo cambiar el nombre, ¿verdad? Este pseudo en el momento. Son aclaraciones, ¿verdad?, que hacen las personas con respecto, ¿verdad?, a lo que están viviendo y que, bueno, la doctora Milagro, no sé si quiere dejar una reflexión con respecto a esa realidad o ese sentimiento que une a muchas personas con respecto a la iniciativa y sobre todo a la ponencia que ha sido netamente académica pero reflexiva para que nosotros lo pongamos en práctica como ciudadanos sin importar la profesión que estemos desempeñando. Gracias, María Alejandra. Gracias a Hernando José por su comentario. Mira, yo creo que lo importante, y creo que eso es una labor que estamos haciendo en el bloque constitucional, es explicarle a la gente en palabras sencillas, que es lo que yo he tratado de hacer aquí, porque hemos hablado de derecho constitucional, como tú mismo lo señalas, constitucional, penal, internacional. eh, ¿Cuál es nuestra realidad?
qué es lo que tenemos en el papel, pero que el papel, nadie ha dicho que el papel no está vigente. Aunque no lo quieran usar, ese es el papel, es el que tenemos, el que nos une a todos. Ese es nuestro código de conducta. Eso es lo que nos permite la convivencia pacífica. Eso es como el reglamento de la universidad. Ahí no tenemos que saber cómo nos comportamos en la universidad. Y si el problema es que nosotros tenemos aquí que tratar de luchar contra las prácticas que llevan a la impunidad, porque al tú tener impunidad no hay respuesta a las necesidades de la sociedad. Y entonces yo creo que cada uno de nosotros los ciudadanos tenemos que comenzar por ejercer nuestros derechos de la manera más sencilla, de la manera más simple, en el ambiente, en cualquiera que estemos. Cuando sintamos que hace falta recordar que tenemos normas y que todavía están vigentes, pues hagámoslo, porque es la única manera de comenzar a rescatar los valores y ver si podemos iniciar un nuevo camino de una sociedad más cohesionada y fundamentada en los valores democráticos. Sería lo que yo diría para finalizar. Bueno, Muchísimas doctora, gracias. no, Quiero disculpe. no, no, perdón, yo quisiera darles las gracias en particular a ti, María Alejandra, por tu moderación, bueno, a todos nuestros aliados en el bloque y al propio bloque por darme la oportunidad de iniciar yo con este ciclo de encuentro que creo que es de extrema importancia para nuestra sociedad. Muchas gracias. Así es. Antes de que se despida la doctora Milagro, los queremos invitar para mañana a la misma hora, con las mismas coordenadas, donde tendremos a otra conversación de este tema tan importante, ciudadanía, democracia, derechos humanos, en alianza con el Bloque Constitucional, la Universidad Bicentenaria de Aragua y, por supuesto, el Instituto de Altos Estudios Oscar Cambra Núñez. Mañana tendremos al licenciado Nilsson, el cual nos conversará de otro tema también importantísimo que tiene que ver con derechos y garantías. Queremos, ¿verdad?, recordarles a todos algo que nos va a resonar siempre, que nos indicó la doctora Milagro. Recordemos que en cualquier época de caos, en cualquier época de incertidumbre, está la normativa que aun cuando pareciera estar delineada, está. Es una pauta para podernos comportar. Y esa pauta para podernos comportar, aunque a veces o muchas veces pareciera que no se cumple, no cumplirla o pretender violentarla no es la solución. La Es solución así. son estos encuentros, la solución es entender que la rendición de cuentas, como ella la señala, no solamente es dinero, la rendición de cuentas también parte de nosotros y trabajar desde nuestro escenario. El bloque constitucional haciendo entender lo que constituye la Constitución, lo que es una forma de gobierno, lo que es el Estado y cada uno de nosotros, ¿verdad?, pretendiendo defender la figura de esos derechos. Ha sido un honor, doctora Milagro, de verdad, Gracias. súper enriquecedor su ponencia, como señala Emiliano, excelente explicación, muy entendible, muy objetiva, pero sobre todo muy gratificante de pensar que siempre hay oportunidades porque existen personas como usted, como la doctora Cecilia, como el doctor Carlos, como el doctor Nilsson, que van a compartir y que comparten estos escenarios en este ciclo tan importante de esta semana. Muchísimas gracias y ha sido todo Gracias un a honor ustedes. compartir con ustedes. Gracias.